Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Primera carta de Juan. Capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Hemos estado llevando a cabo esta clase tocante al conocimiento de Dios y vamos a continuar hablando de las características del conocimiento de Dios, y son 4 que vamos a estar desarrollando. Ya llevamos 2, pero vamos a leer esta escritura como un texto y de ahí vamos a continuar esta enseñanza, hermanos, que creo yo que es de conocimiento y bendición para nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Okay. Dice la Biblia: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Amén, hermanos. Pero sabemos, y es algo muy importante porque es lo que la iglesia, cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos que tener bien claro y debemos de saber. Seguro estoy que nos han hecho preguntas por nuestra fe en Cristo, y creo que las preguntas que nos hacen en lo que es el fundamento del cristianismo o lo que se llama lo básico, basics, lo básico del cristianismo, eso lo debemos de saber nosotros como cristianos. Hay cosas, yo sé, más profundas como la escatología. Hermano, ¿qué representa Apocalipsis cuando se habla? Bueno, Dios no nos manda que tengamos que aprender todo eso en sí, ¿ok? Porque se toma mucho tiempo en sí, un estudio profundo, porque ahí para poder entender Apocalipsis tenemos que ver diferentes libros proféticos como Daniel, Ezequiel. Entonces hay libros que tenemos que estudiarlos profundamente y también poder ver Apocalipsis, porque todo va de una manera u otra enlazado. Pero lo que es el conocimiento básico de las doctrinas esenciales de la iglesia, hermanos, tenemos que tener un conocimiento y debemos de tener la capacidad de dar una respuesta de nuestra fe. Amén. Y me ha pasado porque me lo han dicho, yo también lo hice cuando estaba más joven, en cuestión de que te hacían una pregunta muy básica. No sé, pero mira, pregúntale al pastor. Y sí, es cierto, supuestamente nosotros debemos de saber de todo, pero no es cierto, hermanos. En lo básico, en las doctrinas esenciales, usted tiene que tener un conocimiento como el que yo debo de tener, en lo esencial. Y por eso dice aquí el escritor Juan: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. O sea, hay algo que usted debe de tener muy claro y debe de saber: que el Hijo de Dios ha venido. A ver, hermanos, no va a venir, Él cuando venga ya, porque va a venir por una segunda vez, Él no va a venir como vino en su primera vez, humilde, se humilló y fue humillado. Okay, una cosa, Él se humilló, pero también fue humillado y fue maltratado. Al fin, en sus últimos días, Él fue maltratado, despreciado, y fue colgado en un madero, en una cruz, y Él fue inculpado o declarado culpable de pecado que Él no cometió, y se le dio la pena de muerte. Y así vino Él. Ahora cuando regrese, Él no va a venir de esa manera, hermanos. Él va a venir para gobernar con hierro, porque Él es Señor de señores. Amén. Así es. Entonces,
Pero nosotros tenemos que tener el conocimiento de Dios. Nosotros cuando nos hacen una pregunta tenemos que tener una respuesta. A ver, mis hermanos, usted tiene que tener una respuesta. Usted, no su vecino. Bueno, voy a traer a mi esposo para que le diga. No, usted, mi hermana, tiene que tener una respuesta. Pero voy a traer a mi esposa porque ella lee más la Biblia. No, mi hermano, usted tiene que tener la respuesta. Usted. No, voy a traer a mi papá porque él sí te va a decir. No, tú, joven, tienes que tener la respuesta. Tú la tienes que tener. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué se bautizan? ¿Por qué hablan en lenguas? ¿Por qué oran por los enfermos? Nosotros tenemos que tener un por qué lo hacemos. ¿Por qué vienen a la iglesia? ¿Por qué tantas reuniones? ¿Por qué levantan las manos? ¿Por qué el músico está diciendo aquí alabar, aquí alabar? ¿Qué es eso? Tienes que dar una respuesta. Pues no sé, pues ahí lo hacen, pues yo no me les sigo la corriente. No, hermano, qué pena que le digas así. Ok, no. Tienes que dar, y tenemos que dar una respuesta de nuestra fe. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Me preguntaba una persona ahora que estuvimos en el servicio, cuando estábamos velando a Frank, va una persona y me pregunta, oye, qué raro, dice, ¿por qué no llora la gente? ¿Por qué no lloran? O sea, lloran, pero no. Yo he estado en lugares donde están gritando, están así como que algo les está doliendo mucho. Le dije, mira, sí lloran, porque es bueno llorar. Jesús lloró cuando vio a su mejor amigo muerto y miró la aflicción de sus hermanas y dice que Jesús lloró. Pero Pablo nos dice, le dije a esta persona, Pablo nos dice que nosotros debemos de gozar con los que gozan y llorar con los que lloran. Y en este es el momento de llorar, pero no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Y ese es el problema, le digo. Cuando tú miras un ambiente así, como que quiero morirme también y casi se quieren tirar ahí al hoyo, le digo, esa es una persona que no tiene la esperanza. Y nosotros los cristianos somos gente con la esperanza. Nuestra fe es que nuestros familiares y aún amigos que han muerto en Cristo, hay una promesa. Y la promesa es que resucitarán en el día de Jesucristo. Y serán transformados. Y dijo Pablo, y nosotros que estemos aquí vivos todavía seremos juntamente con ellos arrebatados al cielo. Es una esperanza. Entonces yo le expliqué en mi conocimiento por qué mis hermanos que estaban ahí presentes no estaban gritando. Sí lloran, sí hay un dolor, y eso es normal porque somos seres humanos. Mire, hermano, de ser cristiano no se nos ha quitado ser humano. ¿Okay? Somos cristianos y todavía tenemos sentimientos, todavía lloramos, todavía nos duele. No, aguántate porque eres cristiano. No, it doesn't happen the way. No trabaja de esa manera. Yo estoy seguro que si te quemas vas a decir, te va a doler. Algo va a pasar ahí, pues aguántese porque es cristiano. No trabaja así, hermano, no trabaja así. Todavía nos duele, todavía nos enojamos. El cristiano se enoja, pero no deja que su enojo, que el sol se baje sobre su enojo, y no le da lugar al diablo. Es una gran diferencia. Entonces hay diferencias entre el cristiano y no cristiano, pero lo demás sigue funcionando igual, hermanos. Lloramos cuando lloramos, pero la cosa es que no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Sí lloramos porque tenemos que llorar. Es bueno llorar, digo, es bueno. Tienes que llorar porque si no te enfermas, emocionalmente te enfermas y puedes llegar a ir al hospital, o te puede pegar un ataque al corazón o algo, puedes entrar en una crisis nerviosa, qué sé yo. Son muchas cosas que el cuerpo está diseñado para llorar, está diseñado para reír. O sea, hay mucho, hermanos. Entonces yo le decía a esta persona, le explicaba bíblicamente por qué, pero le puede pasar a usted también. Por eso dice Juan aquí, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y esto es lo que ha hecho el Hijo de Dios, y nos ha dado ¿qué? Entendimiento, algo que no tenían antes. El Hijo de Dios vino para dar entendimiento al pueblo, para que los discípulos, ellos entendieran ahora que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios manifestado en carne. Dios jamás le ha visto, nadie le ha visto jamás. Cristo ha dado a conocerlo. Amén. Entonces ellos ya sabían que Jesús
vino de Dios, Él era antes de Abraham, porque Él dijo, yo soy antes de Abraham. Abraham se gozó de mí. Entonces, pues sí, la gente no lo entendía, pero ellos lo entendieron después. Ellos entendieron que este Jesús es el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, el Verbo de Dios, el que estaba con Dios en la eternidad y se hizo carne para habitar con nosotros y morir en la cruz por nuestros pecados. Por eso dice Juan, nos ha dado entendimiento, y eso es lo, hermanos, que quiero que aprendan. Por eso es importante tomar estas clases o venir a estas clases para entender. Yo sé que hay gente que no, hermano, pues la predicación de la palabra sí, pero hay cosas, teología bíblica que yo tengo la responsabilidad como maestro y pastor de esta iglesia de enseñar. Es importante tener fundamentos teológicos dentro de la iglesia. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Entonces, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, hermanos. Y dice Juan, y estamos en el verdadero, en su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces, si algo usted tiene seguro, hermanos, en el cristianismo, o a lo menos yo puedo hablar por esta casa, esta iglesia, este grupo de gente, de personas que se congregan aquí, mi objetivo principal como pastor y maestro es que aprendamos y conozcamos que estamos en el verdadero. Amén. O sea, no que diga usted, yo estoy en la verdadera iglesia. No. Las iglesias somos muy frágiles, hermano, en cuestión de iglesias locales, somos muy frágiles. No, que usted esté seguro, que yo esté seguro que estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. O sea, esa debe ser mi seguridad. No, yo estoy en la verdadera iglesia porque pertenezco a casa de oración. No, hermanos, no, I'm sorry, pero no es así. No, yo estoy en lo verdadero, en la verdad, porque pertenezco a Cristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿ok? Porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros hablamos, estuve enseñando la semana pasada y antepasada, tocante a las características del conocimiento de Dios. Se puede caracterizar el conocimiento de Dios de acuerdo, hablamos de su fuente, de su contenido, y ahora vamos a hablar de su progreso, ¿ok? Y también de sus propósitos. Voy a tratar de juntarlas esas dos y con el tiempo que Dios me dé. Pero quiero hacer un repaso un poquito de la semana pasada para entrar así. Un conocimiento completo de Dios a la vez es objetivo y personal. El conocer los hechos de una persona sin conocer a la persona misma es conocimiento limitado. Amén. O sea, el conocimiento es limitado porque sé de una persona pero no la conozco, estoy limitado. Yo les decía la semana pasada que yo soy de aquellos que cuando alguien me capta, diremos político, quien sea, pero yo quiero saber de esta persona, quién es, de dónde viene y por qué está ahí, por qué lo están nombrando. Y últimamente hasta ya sabes cuánto ganan, porque hablan del net worth, ¿verdad? Tal famoso o tal persona. Entonces entras y buscas investigar qué escuela fue, dónde nació, dónde se crió, quién son sus padres, su influencia en cualquiera que sea, y de repente dice, y su net worth vale $250 millones. ¡Wow! O vale, no sé, $1. Pero ya empiezas a conocer la persona. Bueno, si algo nos debe interesar a nosotros, hermanos, es conocer a Dios. Amén. Si algo debe de ver, si debe de haber un interés en el cristianismo, hermano, es conocer a Dios. Conocer a Dios. Yo he oído de eso. No, mi hijo conoce de Dios. Bueno, pero ¿conoce a Dios? O sea, conoce de Dios como yo conocer de Donald Trump, como yo conocer del presidente Obama, yo conocer de fulano de tal. Pero ¿realmente lo conozco? ¿Realmente tenemos una amistad? ¿Realmente tenemos un compañerismo? ¿Realmente tenemos una relación? ¿Verdad?
Aún con ustedes y ustedes conmigo nos conocemos. Pero ¿qué tan bien me conoce? Si yo le hiciera una pregunta a usted, a ver qué tan bien me conoce, no sé si me pudiera responder. ¿Cuál es mi color favorito? A ver. Josh sí me conoce. Azul. Es mi color favorito. Ya en mis planes de cuando me sepulten y todo eso, yo quiero mi traje azul, quiero que todos se vistan de azul. Ayer miré unas no rosas, pero eran unas flores azules, se me hicieron bien impresionantes. No sé si Frank era su color favorito, pero bien bonito, todo azul. Dije, oh, ya me la ganó, pero ya lo tenía planeado también. Si cuando empiezas a conocer a la gente qué es lo que le gusta de comer y todo eso, entonces tú porque empiezas a conocerle. Mire, hermano, cuando tú y yo conocemos a Dios, sabemos qué le gusta. Amén, ¿sí o no? Y porque le conoces, tú sabes, y yo sé cuando le hemos fallado, porque le conocemos y dice, y esto no le gustó a mi padre, no le gustó, y tú sabes porque le conoces. Por eso Dios nos ha dado entendimiento, hermanos. El conocer a una persona sin conocer su actuación es conocimiento superficial. Dios ha revelado muchos datos acerca de Él mismo, todos los cuales son importantes para hacer nuestra relación personal con Él íntima, inteligente y provechosa. Él se ha dado a conocer en la palabra para que tú y yo podamos tener una relación íntima con Él, pero también inteligente y provechosa. O sea, íntima, inteligente y que yo le agarre provecho, ¿sí o no? Y usted dirá, no, hermano, sí, es que nadie más te va a suplir tus necesidades, solamente Dios, ¿sí o no? Te la va a suplir. La más principal es que ya suplió de que no te vas a ir al infierno. La necesidad que nosotros teníamos más grande, que necesitábamos un Salvador, amén, y Él suplió esa necesidad y creí al Evangelio y fui salvo por el Evangelio. Entonces yo ya tengo una relación, tú tienes una relación íntima con Él, y basada en esa relación es inteligente y también es provechosa. Dios nos da a través de su palabra a nosotros y nos enseña que sin Dios no podemos caminar, hermanos. Sin Dios no podemos vivir la vida que Él quiere que vivamos. No podemos. Una vida cómoda. Y usted dirá, hermano, pero estoy pasando por necesidad. Pero si estás en Cristo, esa necesidad, hermanos, ¿qué es? Pues estoy en Cristo, es parte de la vida. Señor, tú me vas a ayudar, a lo mejor mal manejo de finanzas porque no estoy haciéndolo correctamente, no estoy usando los recursos que tú me has dado, no los he usado correctamente y ahora abusé de eso, entonces me está yendo mal. Pero en Cristo, hermanos, nos restaura eso cuando lo volvemos a entender bíblicamente. Entonces hay un provecho en todo. Es que son muchas cosas que usted sabe. Si obedecemos su palabra y ponemos por obra lo que hemos aprendido, Dios promete que las cosas van a funcionar correctamente. Aunque tenemos un enemigo que somos nosotros, la influencia del mundo, 3 en sí, y Satanás, pero nomás mantente obediente a la palabra, enfocado en la palabra, en obedecer a Dios, y las cosas van a seguir su rumbo correctamente. Entonces, todos los cuales, sin importar, para hacer nuestra relación personal con Él íntima, inteligente y provechosa. Si Él solo hubiera revelado hechos sin hacer posible el conocerle a Él personalmente, oiga bien esto, tal conocimiento objetivo tendría poca utilidad y ciertamente ningún beneficio eterno. Estuviera todo limitado. Como cualquier historiador, cualquier gente, qué bueno, leemos la historia de muchos políticos, leemos la historia de muchos hombres, mujeres que murieron por nosotros. Simplemente la historia de Estados Unidos, aquellos hombres que se rebelaron contra el rey de Inglaterra y decidieron independizarse en 1776, el 4 de julio.
Y esa guerra duró aproximadamente de 7 a 8 años. O sea, el 4 de julio no es cuando ganan, el 4 de julio es cuando se independizan. O sea, duraron años. Y si no hubiera sido por los franceses que vienen y ayudan a Estados Unidos, pues también ahí todavía fuéramos esclavos de Inglaterra. Pero fíjate, todo eso es provechoso, pero está limitado. Pasó y han pasado guerras y han defendido esta nación y continúa esta nación la que es, pero todo está siempre limitado a otro. Pero en Dios, hermanos, en Dios es muy distinto, porque nosotros sí podemos poner nuestra fe en Dios. Yo podría poner mi fe un poco en lo que hicieron aquellos hombres en 1776 y lo que hicieron otros en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, en la Guerra de Vietnam y en la Guerra de el Golfo Pérsico y todas las que hemos tenido y la que seguimos teniendo ahorita con Afganistán y bueno, esa es la que está ahorita ahí, que hay soldados. Pero repito, eso sigue siendo limitado. Porque cuando se acabe todo eso, ¿qué sucede? No sabemos qué sigue. Está Corea del Norte, ¿verdad? No sabemos si ya hay planes de invadir Venezuela y va a haber otra guerra. Hermanos, te digo, pero en Dios sí hay seguridad. En lo que hicieron estos hombres no hay seguridad, hermanos. Todo sigue siendo un paso día tras día. En Dios sí hay seguridad. Y eso lo tenemos que tener muy claro nosotros. Entonces, este ciclo debe de ser la experiencia de cada cristiano o cada estudiante de la palabra. Oiga bien, un conocimiento acerca de Dios debe profundizar nuestra relación con Él, lo cual a su vez aumenta nuestro deseo de conocerle más cerca. Cada vez que tú lees la palabra de Dios, cada vez que Dios sigue revelándose en nuestra vida, hermanos, más quieres conocerle. ¿O no es así? O sea, si tú estás enamorado de Dios, tú quieres conocerle más. Porque Dios, hermanos, no está limitado y Dios en sí no le hemos conocido en su totalidad. A lo mejor usted llega a conocerme a mí en mi totalidad. A lo mejor usted llega a conocerme a mí en muchas cosas. Yo he ido a casas de hermanos que saben que hay comidas que yo no como y ya me conocen y es lo que me sirven, lo que no como. Perdón, no, lo que no como es lo que no me sirven lo que yo puedo comer y ya me conocen. Ya me conocen. Hace rato me hablaba un hermano, me decía y me dice, ¿el café lo vas a querer igual? Sí, brother, ya me conoce. Usted ya me conoce. Pero eso sigue estando limitado. En Dios, hermanos, y quiero que nosotros, quiero enfatizar eso, Él ya nos conoce a nosotros en totalidad, nosotros no a Él. Usted puede llegar a conocerme a mí y ya, no, pues ya lo conozco al hermano, ya más o menos sé, y casi siempre en lo que es así una amistad, ya estamos como, ya no hay muchas veces más que conocer, hasta ahí llegamos. Pero fíjate, con Dios no. Cada vez que tú lees la palabra de Dios y miras lo que Él hizo en el Antiguo Testamento para su pueblo, ¿qué hizo Él contra sus enemigos? Lo que Él hizo a través de Cristo, lo que sigue siendo a Él a través de Cristo en nuestras vidas. Hermano, no puedes dejar de pensar en Él. Debe de ser nuestra admiración. Debe de ser lo que nosotros queremos aprender cada día. Quiero conocerte más. Cuando pasas tiempo, hace el lunes, Marilu y yo celebramos 30 años de casados, pero nos conocemos por 31. Bien chiquillos, nos conocemos. Pero fíjate que todavía no puedo, sí conozco muchas cosas, pero todavía hay pláticas que hacemos y de repente surge una historia que yo nunca la había oído. Y surge una historia mía que ella a lo mejor nunca había oído. Y de repente empezamos, yo no sabía eso, y ya llevamos 31 años conociéndonos.
Y ahí tenemos que explicar y volver. Entonces ya sé de eso. Entonces yo y ella y todos nosotros digo, ¿qué más habrá que aprender? Bueno, todo se va dando a su tiempo. Estamos igual con Dios. Pero con Dios, hermano, debe ser el anhelo de conocerle más y más. Porque todo lo de Dios, hermanos, es que bueno. Todo lo de Dios es bueno. Todo lo de Dios es bueno. En leer lo de Dios y aprender lo de Dios y lo que Dios te va revelando a través de su Espíritu, hermanos, no hay nada malo. Aunque tú lees ahí que Él mandó a que se destruyeran naciones completas, con ancianos, con mujeres, con hombres, con niños, aún dice los de pecho. Cuando tú lees bien claramente, no hay nada malo de lo que Dios hizo. Y usted dijera, pero ¿cómo puede ser? Léelo bien y te vas a ver el contexto. ¿Por qué mandaba matar a toda la gente? Bueno, mandaba matar a los grandes por su sabiduría. Mandaba matar a los jóvenes por su fuerza. Mandaba a matar a las mujeres para que no dieran a luz. Y mandaba a matar a los niños para que no fueran la siguiente generación. Y está hablando de gente pagana y mala. Y cuando lees tú el contexto dices, es cierto. Y Jehová le dice, pero Israel no lo hizo, hizo unas cuantas, obediencias por ahí, pero no lo hizo en totalidad. Es más, llegaron al punto a hacer mezcla de familias y compañerismo con lo malo. Y ves un Israel perverso, un Israel idólatra, un Israel echado a perder. Y Jehová siguió teniendo misericordia de él. Entonces, cuando lees todo lo de Dios, aunque se oiga muy negativo, algo feo, cuando lo conoces dices, no, es que Él tenía razón en lo que hacía y por qué lo hacía y para qué lo hacía. Amén. Igualmente aplica a nosotros en nuestras vidas. Entonces, el progreso, el conocimiento, y esta es la tercera parte, el progreso, el conocimiento de Dios y de sus obras fue revelado progresivamente a través de la historia. Y la prueba más obvia la hallamos al comparar la enseñanza incompleta del judaísmo con la revelación más plena de la teología cristiana con respecto, por ejemplo, el judaísmo fue un inicio porque era la religión del único Dios verdadero y sigue siendo la misma religión. ¿Okay? Si usted habla con un judío, ellos creen en Dios, en Jehová, y es el único Dios verdadero. Y ellos te van a decir, el creador de los cielos y de la tierra. Y ellos van a hablar de su padre Abraham. Van a hablar de la ley. Van a hablar de todo lo que Jehová hizo. Y ellos te van a contar la historia de Egipto cuando eran esclavos y empiezan a contarte todo. Porque ellos siguen bajo la religión del judaísmo. Hay otra religión que es similar a esa, pero es una religión que ellos también profesan tener Alá como su Dios. Y Abraham siendo el padre de ellos también. Y ese es los árabes, Islam o los musulmanes que tienen esa religión. Pero hablando del judaísmo, es una enseñanza que fue limitada para el pueblo en su tiempo. A venir Cristo a morir en la cruz, a dar el evangelio, a presentar que Él es el camino, la verdad y la vida, y a que a través de Él, como habían dicho los profetas de la antigüedad, del judaísmo, que vendría un Salvador, vendría uno que era hijo de Dios, vendría uno que es Dios manifestado en carne, que su nombre iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías profetizó de una virgen que iba a dar a luz a un hijo o a un niño, y su nombre iba a ser poderoso, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se recuerda de ese texto? Entonces Isaías también profetiza de este mismo niño que iba a crecer y también iba a ser colgado en una cruz, y que él iba a llevar el pecado del mundo y iba a morir por toda la humanidad. Entonces el judaísmo tenía una enseñanza, hermanos, en la cual ahora el cristianismo la ha revelado completamente. Es el conocimiento del progreso del conocimiento de Dios. Empieza con Israel,
Oiga bien, si Israel hubiera hecho su tarea completa como Jehová le dijo, hermanos, hubiera permanecido en la fe, no hubiera los problemas que tenemos ahora. Pero Israel no hizo caso, como también la iglesia de repente. Si usted mira ahorita en la iglesia, en su conocimiento, la iglesia cristiana, en su conocimiento, hermanos, usted sabe que aunque todos somos cristianos y pertenecemos al cuerpo de Cristo, hay muchas indiferencias en nuestra manera de pensar, aún de conocer a Dios. Usted podría haber salido de una iglesia de la prosperidad y en su idea, ese Dios es un Dios próspero, que Él quiere verte rico, próspero, sano. Si estás enfermo es porque estás en pecado. Si estás mal en las finanzas es porque estás en pecado. Entonces, pero profesan el cristianismo, aman a Cristo, cantan los cantos de Dios, oran como oramos nosotros, creen en el mover del Espíritu Santo, pero hay un conocimiento muy distinto. Creen que tú le puedes arrebatar al diablo lo que te ha quitado y muchas de esas cosas. Entonces, cuando tú dices, bueno, el hermano es cristiano y todo eso, pero el conocimiento pareciese que tengo yo un Dios diferente al de ellos. ¿Me explico, hermanos? Pareciese que mi Cristo, mi Jesucristo, es diferente al Cristo de ellos. Porque el Cristo de ellos es rico, es prosperado y es victorioso, y lo único que hay en esa iglesia es prosperidad, victoria con el Cristo de la gloria, y todo está muy bien. Pero el Cristo mío es, yo lo miro y pareciese que así es, muy distinto. Es de la Biblia que me dice, si quiero vivir una vida piadosa tendré que sufrir. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, si quiero vivir una vida piadosa tendré que sufrir. El Cristo que yo miro en la Biblia es cuando el que le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido tu vida para zarandearla como trigo. Entonces yo miro a un Cristo donde sus mismos discípulos serán zarandeados. ¿Sí estoy explicando, hermanos? O sea, el conocimiento aún en la iglesia cristiana, y tú puedes ir a una congregación y oír la prédica y decir, oye, qué diferente predican, qué raro. De ciernes, abres la Biblia y dices, no. Y empiezas a reír. Entonces, pareciese que el conocimiento es distinto. Nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos, de conocer a Dios por lo que es realmente su palabra. Entonces, el conocimiento de Dios y de sus obras, hermanos, fue revelado progresivamente a través de la historia. La prueba más obvia la hallamos al comparar la teología incompleta del judaísmo con la revelación más plena de la teología cristiana con respecto. Por ejemplo, en la enseñanza o en la teología del cristianismo tenemos la doctrina o la enseñanza que estaremos estudiando más adelante de la Trinidad. Pero ¿sabía que hay iglesias cristianas que no creen en la Trinidad? ¿Sabía usted eso? Fíjate, qué tremendo. No creen. Pero son cristianos, confiesan a Cristo, identifican como cristianos. La doctrina del Espíritu Santo, fíjate, la doctrina de la resurrección, la enseñanza de la escatología, que es el futuro. Entonces, a través de Cristo, del cristianismo, Dios reveló todo esto en su palabra. Dios ha dado a conocer todo lo que nosotros necesitamos para conocerle mejor. Ese es el conocimiento de Dios progresivo. Y por eso la importancia que tú y yo estudiemos la palabra de Dios, hermanos. No solamente en este momento de nuestra enseñanza aquí el jueves, sino que tú tienes que tener un sistema teológico de la palabra, serio. Eso no debemos de estudiar la Biblia solamente de aquellos que ministramos. No, que estudie el pastor, que estudie el líder.
El líder debe saber, el pastor, tú también, mi hermano, mi hermana. Usted también tiene que saber. Para usted es crucial, como es para mí, conocer a Dios. Créamelo, hermano, yo se lo digo ahorita. Y yo lo aprendí de un predicador. Yo no estudio la Biblia para predicar. Yo predico lo que he aprendido. ¿Sí me explico? O sea, yo no digo, voy a estudiar para ver qué predico este domingo. It doesn't work that way. Pobre de mí que lo haga de esa manera. No, yo estudio para aprender, para conocer más a Dios, y a través del estudio Dios me va enseñando qué debo de hablar al pueblo y cómo debo de hacerlo. O sea, así debe de ser, hermanos. Entonces, ese debe de ser también tu objetivo, conocer a Dios. Mira, hermano, ¿cómo lo podemos hacer prácticamente práctico? Es como en tu trabajo, en lo que hagas. Entre más sabes, es mejor, ¿sí o no? Entre más conoces, es mejor. Entre más updated, ¿cómo se dice? Updated, más actualizado estás, mucho mejor. En todas las áreas. Entre más conoces tu trabajo, tu responsabilidad, y aún más todavía, para cuando llegue una oferta, una promoción, tú ya tienes la capacidad, porque en la entrevista te la preguntan. Cuando te hacen la entrevista, hermano, tú tienes que decirle a la persona que tú eres mejor que el que ya estaba ahí antes, que sin ti la compañía no funciona. Tienes un conocimiento de eso. No, es que yo sé esto, sé aquello, sé aquello. Claro, habla con la verdad, porque cuando seas probado, pues para eso te contrataron, ¿no? Porque dijiste que sabías. Bueno, cuando tú conoces de Dios, hermanos, cuando vas conociendo a Dios, sucede lo mismo. Pero ese no más es mi responsabilidad como pastor y maestro de esta congregación. Esa debe ser tu responsabilidad. Por eso cada uno de nosotros debemos llevar un estudio sistemático, serio, de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que mi vida, como dice, vaya progresando. Voy conociendo a Dios más y más cada día. ¿Alguno de ustedes va a la escuela? Algunos de ustedes trabajan y van a la escuela, y muchos en lo que trabajan están yendo a la escuela para eso. ¿Por qué? Porque quieren ser mejor. Claro, el conocimiento te va a traer una estabilidad económica, ¿sí o no? Porque ese es el objetivo. Hermanos, no hay nada malo de eso, No hay nada de malo ganar bien, no es malo eso. El problema es el amor al dinero, que es la raíz de todo lo demás. El amor al dinero, pero no es nada malo ganar bien. Nomás tu corazón no esté ahí, pero por eso te educas, te preparas y el conocimiento vas engranando, porque lo que quieres, la cúspide de todo eso es ganar más y trabajar menos. Bueno, eso es lo que yo quería cuando trabajaba secularmente, ganar más y trabajar menos. Llegó el momento que me decían a mí, tú nomás vas y firmas. Pues ese es el objetivo, ¿no? O sea, más gano, pero claro, tienes responsabilidad, pero trabajas menos. Por el conocimiento que vas adquiriendo, el conocimiento. Bueno, hermanos, en Cristo, nosotros como cristianos debemos ir progresivos. Hay personas aquí que tienen 5 años en el Evangelio, pero hay personas aquí que tienen 5 años en el Evangelio, otros que tienen 20 años o 30 años, y cuando se hacen una pregunta o simplemente cómo están viviendo su vida y uno lo analiza como pastor, en la plática, aún en la consejería, y llegas al punto y dices, pero ¿cuántos años tienes en el Evangelio? No, hermano, pues yo ya soy un senior, ya tengo 30 años. ¿Y por qué estás viviendo como el hermano que apenas tiene 5 años en el Evangelio? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí me explico, hermano? ¿Por qué? Porque no progresó, se quedó estancado y ahí se quedó. Y ahí se hizo su comfort zone, su zona de confort, y ahí se quedó, sin tener que conocer más a Dios. Y cuando llegó la prueba, llegó la lucha, o llegó algo que le quitó su comfort, su confort, empezó a buscar ayuda. Pero en su orgullo dice, hermano, es que yo tengo muchos años en el Evangelio, y sí, pero hermano, pero estás viviendo como el que tiene 5 años, o menos a lo mejor. Tú ya deberías de estar... Ya tienes 30 años de conocimiento, deberías de ser maestro, deberías de ser el consejero, aquel en el cual uno, el que es menos o menor, debe ir a buscarte y preguntarte, así como los que tenemos ya años casados o los que tenemos hijos adolescentes o adultos,
El hermano que tiene un niño chiquito de 3, 4, 5 años, pues puede venir a preguntarle, hermano, cuando su niño tenía 5 años de edad, ¿qué pasó? Porque ahorita no lo aguanto. Entonces tú le empiezas a enseñar ciertas estrategias o ciertos principios de disciplina, de educación. Mire, hermano, esto fue lo que yo hice, aunque sabemos que cada niño es diferente, pero mira, estos son los principios bíblicos, hermano. Esto es lo que tú le enseñas a tu hija. Oh, gracias, hermano. O sea, gracias, no lo había visto de esa manera, porque tienes un conocimiento. Por eso es importante, hermanos, el progreso del conocimiento de Dios en los cristianos, en nosotros, de conocer más a Dios. Hay gente que le interesa eso. Hay gente que no, pues yo voy a la iglesia. Y ¿sabes qué? Desafortunadamente, aunque no debe de ser así, también existe el problema que le echamos la culpa al pastor o a los maestros cuando no tenemos el conocimiento. No, pues que ahí en la iglesia no enseñan. Es que ahí donde voy, esto y el otro. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Me explico, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Probablemente por eso estamos aquí ahora, o nos salimos de la congregación donde estamos, porque pues gracias a Dios que Dios de una manera u otra dijo, pues ahí no, hay puros chistes, puros predicadores, no hay nada sólido. Pues ¿sabes qué? Qué bueno, empezamos a crecer y conocer. Eso es lo que es lo progresivo de Dios, el progreso, ir mejorando. Lo último de estas características es el propósito, hermanos. Su propósito. Repito, las características del conocer a Dios es su fuente, su contenido, su progreso, pero también su propósito. Su propósito. Número 1, llevar a las personas a poseer la vida eterna. Conocer a Dios, lo primero es, hermanos, vida eterna. Conocer a Dios es vida eterna. Es lo principal, el propósito principal de que Dios se ha revelado a tu vida y a mi vida es saber que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. No es para que tú seas rico, no es para que seas prosperado, no es para que seas usado en un don espiritual. No, porque de repente dice, no, tú quieres que Dios te bendiga económicamente, entrégate a Cristo. ¿Really? ¿Quieres ser usado por Dios? Entrégate a Cristo. ¿Quieres ser sanado? Entrégate a Cristo. No, hermanos. ¿Quieres vida eterna? Entrégate a Cristo. Fíjate, aprendí algo esta semana. Yo siempre, gracias a Dios, y le decía a Marilu, hoy aprendí algo bien tremendo. ¿Han hablado contigo personas cristianas o has estado en una plática y te dice, y tú sabes que esa persona anda mal, en pecado, y te ha dicho, hermano, ora por mí? Ora por mí, hermano, para que Dios haga la obra. Y aprendí algo, que no ores por él. Lo que le tienes que decir es, hermano, arrepiéntate de tu pecado. No, hermanos, ore por mí a ver si me dan ganas de ir a la iglesia un día. No, yo no voy a orar por ti. Yo te digo ahorita, arrepiéntate de tu pecado. Arrepiéntate de tu pecado. Eso de que estemos orando, llorando, porque alguien que ya conoció a Dios, alguien que ya oyó, alguien que tú lo viste aquí y orando, a ver, Señor, tócalo, Señor, tráelo una vez más a tu iglesia. No, y no le hemos dicho, ¿sabes qué? Brother, tú necesitas arrepentirte de tus pecados, porque eso te va a llevar al infierno. No, hermano, está bien, mira, ven, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tócalo, Señor, hazlo entender tu palabra, y ahí está. ¿Sí o no, hermanos? Ahí están nomás. Ahora sí, ¿qué pasó? Dígame la verdad, ¿qué pasó? Nada. No cayó arrepentido con las lágrimas. Señor, ten misericordia de mí. ¿Verdad que no cayó así? Oh, pues gracias, hermano, por la oración. No, y aprendí, wow, dije, Señor, yo porque me ha tocado hacerlo, ¿no? No, ¿sabes qué, bro? Arrepiéntate.
Y como tú ya sabes cuál es el camino, tú ya sabes, lo único que te puede salvar es el arrepentimiento. Porque David dijo, un corazón contrito y humillado jamás despreciarás tú, oh Dios. Pero sí, ahí los apapachamos, ay hermano, voy a orar por ti, que Dios te toque. No, hermanos. El propósito de que Dios se revela en nuestras vidas o se da a conocer primeramente es vida eterna. Que nosotros entendamos que Él es el único que nos puede dar vida eterna. Vaya conmigo allá a Juan capítulo 17, Juan. Ahora sí el Evangelio según San Juan capítulo 17. Juan 17. Versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y llevando los ojos al cielo, o levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Oiga el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Para que haga qué, hermanos? Para que dé vida eterna a todos los que les diste. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Para que te conozcan. ¿Para qué, hermanos? Para que tengamos vida eterna. Ese es el propósito de conocer a Dios. No hay otro propósito en la vida, hermanos. Claro, en el conocimiento de Dios y en la palabra de Dios, claro, va a haber bendiciones, va a haber un estilo de vida distinto, va a haber sanidad física. O sea, en conocer a Dios te vas a dar cuenta que lo que hacías antes de Cristo, si abusabas de la droga, abusabas del alcohol, abusabas de las cosas emocionales, en Cristo empiezas a cambiar, y tu salud aún empieza a cambiar, tu carácter empieza a cambiar, todo en Cristo. Pero lo primero fue que yo necesito vida eterna, yo necesito ser salvo. No quiero conocer a Dios para ser rico. No quiero conocer a Dios para estar sano. No, quiero conocer a Dios porque necesito vida eterna en Cristo Jesús. Yo necesito conocerle para que Él me dé vida. Una vida eterna. Una vida limitada, hermanos. No, una vida eterna. Eterna en Cristo Jesús. Primera carta a Timoteo. Capítulo 2, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 dice, porque esto, voy a leer el contexto, versículo 1, 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hermanos, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y piadosamente en toda piedad y honestidad. ¿Ok? Pero mire el 3. Porque esto es que, hermanos, bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. El cual quiere, ¿qué quiere Él? Que todos los hombres sean ¿qué? ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento, una vez más, conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el propósito de conocer a Dios? Ahí te lo dice una vez más. Salvación, vida eterna. Ese es el propósito, hermanos.
Dios quiere. Ahora, sabemos que no todos van a ser salvos, pero el querer de Dios es que todos sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. Quiere también que aquellos que son salvos vengan al conocimiento de Dios, le conozcan tal como Él es. Y conocer a Dios, hermanos, cuando le conoces, tú sabes qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él demanda, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que le gusta. Dios, entras al conocimiento de Dios. Número 2, en el propósito, número 1 era llevar a las personas a poseer la tierra, a poseer la vida eterna. Número 2, promover el crecimiento cristiano. Promover el crecimiento. Tú conoces a Dios, empiezas a crecer como cristiano, hermanos, a desarrollarte. No es agradable, y todas las mamás, y especialmente los que tenemos niños o como abuelos, no es agradable cuando tu hijo, tu hija, tu nieto no se está desarrollando, ¿verdad? Que empieza una preocupación de repente. ¿Sí o no? No sé si a usted le ha pasado, ojalá que no, pero llega un momento donde si el niño tiene 1 año y meses y no camina, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lo tienes que llevar al médico, porque no es normal. Hay un problema. Hay un problema. Hay ciertas edades donde los niños ya tienen que hablar 2, 3 palabritas, y si no pasa eso, ¿qué haces? Tienes que llevarlo al médico, y probablemente necesita un tutor, speech therapist, speech therapy. ¿Por qué? No se lo dejas allá, a ver cómo le hace. A un día de estos va a agarrar el hablar, ¿verdad que no, mis hermanos? Ahí anda gateando y tiene 4 años de edad. ¿Lo vas a dejar así? No. Vas a buscar el por qué. Tiene que haber un crecimiento, hermanos. Tú y yo tenemos que crecer en la fe, en la palabra de Dios. Y cuando conoces a Dios, por consecuencia, hermanos, vas a ser una persona que va a ir creciendo. Yo aprendo, hermanos, cuando uno empiezas a conocer a Dios, y ves en su palabra, no digo perfectamente, o sea, una perfección ninguno aquí. La Biblia dice que tú y yo seremos perfeccionados en el día de Jesucristo. Pero cuando ya vas conociendo a Dios y vas conociendo su palabra, óigame bien, y vas conociendo su pueblo, sus hijos, y vas conociendo cómo son y cómo somos nosotros como personas, es cuando tú entiendes ciertas características de las personas en la iglesia, ministerios, no te causa pánico. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, cosas que pasan dentro de la iglesia. Ahorita hablaba con una hermana y me dijo, no te había saludado. Sí, ya me iba a ir de la iglesia. Dijo, voy a ir, si te fueras de la iglesia voy atrás de ti y te vuelvo a traer. Cotorreando, ¿no? Jugando. Pero ¿sabías que mucha gente quizá ha ido de la iglesia por eso? ¿Sí sabía usted eso? Es bien, usted dirá que simple es. Bueno, pero ha sido por no un buen saludo, por una idea. Fíjate, por una idea de que X. Y yo me pongo a pensar, wow. Y el conocimiento de Dios. Si tú y yo tuviéramos como líderes a Pedro, a los 10 apóstoles, hermanos, wow, pues diremos a Pedro y a Tomás, que son los que se reflejan. Judas no era cristiano, claro, pero Pedro y a Tomás, como pastores, ¿qué fuera de esta iglesia? Alguien dígame, ¿qué fuera de esta iglesia? A ver, hermanos, dígame, ¿qué fuera de esta iglesia? Si tuviéramos a Judas, un incrédulo, o a Pedro de pastor como un que negó. Pero ¿sabes por qué los aceptamos? Porque conocemos su historia, conocemos cómo termina la película.
¿verdad? O sea, Pedro, Tomás. Pero si eso hubiera pasado en la congregación ahorita, si yo un día aquí en el púlpito digo, yo niego a Cristo, ¿cómo me va, hermanos? No, de verdad, ¿cómo me va? No quieren decir, ¿verdad? Bueno, cuando tú miras a tu hermana, a tu hermano, igual. Quiero que usted vaya pensando todo esto. Fíjate, y con esto termino. No voy a terminar los propósitos, pero quiero que mires algo hablando de esto, de cómo vamos a promover el crecimiento como cristianos. Cuando Pedro cometió este pecado de que negó a Jesús, Jesús lo reconcilia una vez más a través de una plática que ellos tuvieron. Pedro, ¿me amas? ¿Se recuerda de eso? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Apacienta mis ovejas, cuida de mis corderos. Señor, tú sabes que te amo. Ok. Pasan aproximadamente 30, 40 años de ministerio. Y tú pensarías, es que el hermano ya, ¿cómo que el pastor? ¿Cómo que el líder de la iglesia? Si él debe de estar acá en un nivel ya impresionante. Bueno, Pedro, pasan aproximadamente como 30 años donde Pedro va con los gentiles, come con ellos, y de repente vienen los del judaísmo y Pedro se hace como que no los conoce y arrastra a Bernabé. Eso es lo más impresionante, porque Bernabé era el hijo de consolación. Bernabé era aquel hermano bien lindo, aquel que te dice, vente hermano, el que te apapacha, pues, que dice, vente hermano, yo, aquí vente conmigo, si quieres ir te doy de comer, te doy aquí una casa, una camita, vente para acá, aquel que te consuela, porque era el hijo de consolación. Dice que a él también lo arrastró. Hermanos, Pedro, ¿y qué dice la Biblia? Cuando Pablo lo mira, lo confronta públicamente y le dice, Pedro dejó de ser el líder de la iglesia, dejó de ser el predicador, el apóstol. No, hermanos, pero fíjate, yo pensaría que por su posición pastoral o ministerial tendría que estar en un nivel que él nunca hiciera nada de eso. Dice la Biblia que Pablo, él dice que él, por su problema de altivez, se le fue dado ¿qué? ¿Y por qué yo quiero que ustedes sean perfectos? Pero sí debemos ir creciendo, hermanos. Pero cuando yo falle y tú falles, tenemos que entrar en esa de platicar, de tratar de mejorar, pero con el objetivo de que, como dijo Pablo, no vaya a ser que tú también estés en la misma situación después. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es lo que Dios quiere revelar a través de conocimiento, el crecimiento cristiano. ¿Cómo nos miramos uno a otro? Yo soy el pastor de esta congregación, soy el maestro de la congregación. Yo sé que para algunos de ustedes yo tengo que estar en otro nivel. Yo tengo que hacer esto y no hacer aquello. Y usted puede hacer todo menos yo, ¿verdad que así es? O sea, yo sí puedo, hermano, pero usted no. Y luego, como conocemos la Biblia, es que la Biblia ahí dice que usted no. Yo entiendo todo eso. Y yo sé que yo puedo ser tropiezo para usted. Pero en la Biblia no es así, hermanos. Porque si hubiera sido así, hermanos, toda Galacia se viene abajo por lo que hizo Pedro. Pero no, hermanos. Gracias a Dios que Pedro entendió, porque cuando él habla de Pablo, habla muy bien de él. Dice, no, Pablo, sus cartas, y claro, son difíciles de entender, pero son inspiradas, da a entender. O sea, Pablo está bien. Y Pablo, a pesar de su imperfección, su altivez, ¿qué dice? Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Wow. Pero yo sí quiero que usted sea perfecto y usted quiere que yo sea perfecto. No, vamos a trabajar, claro, crecer, hermanos. Amén. Vamos a crecer, vamos a mejorar. Póngase de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios.
Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por este tiempo que tú nos has dado en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Nosotros queremos crecer como iglesia, mi Dios. Queremos conocerte mejor cada día. Queremos que nuestra relación contigo, Señor, sea más íntima, más profunda, mi Dios. Queremos ser un pueblo que depende de ti completamente, Señor. No dependemos de los recursos, no dependemos de la gente, Señor, del ministro, del pastor, del maestro, de los líderes. No, Señor, queremos depender de ti completamente, Señor. Y que cada uno de nosotros crezcamos en el conocimiento. Claro, tenemos responsabilidades, Señor, eso no lo podemos hacer a un lado. Yo voy a dar cuenta por el ministerio que tú me has dado, por el don espiritual como pastor, maestro de esta congregación. Yo voy a dar cuenta de eso, como mis hermanos van a dar cuenta también del don espiritual que tú les has dado a ellos. Pero en esta familia, Señor, en esta familia queremos todos crecer. Y cuando yo amoneste a mi hermano me amoneste a mí, yo quiero hacerlo para que crezca. Quiero hacerlo, Señor, para que mi hermano, mi hermana crezcan y que también lo hagan conmigo para que yo crezca, mi Dios. Y juntos crezcamos en el conocimiento tuyo, mi Dios. Ayuda a esta iglesia, mi Dios. Ayúdanos a perfeccionarnos en la palabra, mi Dios. A perfeccionarnos en el conocimiento tuyo, Señor. Que toda nuestra fe, todo, Señor, esté en ti, y que cada uno de nosotros, Señor, pueda darte a conocer quién eres tú verdaderamente, Señor. Y tu palabra dice que tú nos has dado el conocimiento, y este es que estamos en el verdadero, en tu Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Ahora te ruego que nos lleves a casa, Señor. Te ruego por aquellos hermanos que no pudieron llegar en esta noche, que regularmente llegan los jueves. Te ruego por ellos, que tú los bendigas, que tú los protejas. Y a nosotros, Señor, que pudimos estar aquí en esta tarde, que tú nos continúes ayudando, Señor, en conocer más de ti. Llévanos a casa, protégenos, Señor, y que podamos regresar este domingo para que juntos adoremos tu nombre y escuchemos tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengan un excelente fin de semana. Cuídense. Gloria a Dios.